Este es uno de los vídeos históricos que construye la figura de Juan Carlos como un defensor de la democracia. Aquí hay algo crucial. En una entrevista a Francisco Laína, el presidente interino del gobierno profesional del 23F, la entrevista es de hace 4 días en El País. Laína dice que estaba claro que el rey quería sacarse a Suárez de encima y que también estaba claro el empeño real en nombrar a Armada segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Con estos datos probados, que no los dice un extremista de izquierda, los dice el señor Laína, da la impresión de que los argumentos que plantean que el golpe es una sonada de un grupo de fascistas que quieren organizar una dictadura militar completamente al margen de sectores políticos de este país que podían estar interesados en un proceso de involución más moderado, se resquebraja. La pregunta es muy clara. ¿Se puede exculpar seriamente al rey de la trama que había tras el golpe serio, el golpe Armada? Yo creo que de la trama sí se le puede exculpar, de segundas intenciones no. Es decir, a mí me choca en el mensaje cuando utiliza el término militar, es decir, cualquier solución militar está rechazada. Y él llama a los capitanes generales, les ordena que sirvan al orden constitucional. Pero, claro, la solución armada no hubiera sido una solución militar, hubiera sido una solución política. Y eso enlaza con el horario, con el tiempo largo ese en que no se emitió el mensaje, y enlaza con lo que tú has dicho antes, es decir, porque el rey ha dicho que ya se sabe todo. Bueno, lo que no se sabe es por qué esa manía a Suárez, por qué después de ser tan amigo, hay el punto tremendo de Cercas en su libro, que no se sabe después de la última polémica si es invención o no, cuando dice, este se va, como si fuera un perro, ¿no? Y las ganas de traer Armada, que enlaza esto con lo que el mismo rey me contó cuando me contó su versión, que me pareció en un 99%, salvo en los tiempos veraz, cuando dice el rey, cuando se sabe lo del Congreso, y la primera que dice, esto es cosa de Alfonso, es la reina. O sea que hay una contradicción ahí, que él quisiera traer a Alfonso, y en cambio cuando hay un bochinche donde en principio Alfonso no está, pues realmente lo primero que se les ocurre es que se lo ha montado. Yo creo que ese intríngulis tiene que ser despejado para que sepamos las respectivas responsabilidades. Cortamente, Juan Carlos. Sí, no. Y el planteamiento de fondo también, que el rey dice que ya se sabe todo, y Sabino Fernández Campo, Casinelo, Laína, todos te dicen que es mejor que no se sepa todo porque puede estar, o Rosón, que es mejor que no se sepa todo porque se puede poner en peligro la democracia. Es decir, que necesitamos todavía algún tipo de tutela porque se sabe todo, y eso solamente significa que hay gente que está mandando en este país ahora mismo en algún sitio que, si fueran señalados por su participación en el 23F, se pondría en cuestión su capacidad de mandar. No, yo estaba discrepando con Ramón, porque si nos quedamos en la espuma de ese día, claro que podía haber una carnicería, pero era el propio régimen el que había puesto en marcha la transformación, porque se había dado cuenta de que ya no podía sobrevivir si no se transformaban. Es decir, es el propio régimen, desde dentro, a la muerte de Franco, quien entiende que o ponen en marcha una serie de transformaciones, o la calle, el momento más activo en la historia del final del franquismo, entre el 73 y el 76, iba a acabar, como hemos visto ahora, por ejemplo en Egipto, con el régimen. Ellos se adelantan, y un tipo inteligente como Torcuato Fernández Miranda pone en marcha toda una estructura con ingeniería basada también en un país que tiene mucho miedo, al que le han roto la columna vertebral durante los 40 años de dictadura, para poner en marcha una transformación. ¿Qué ocurre? Que esa transformación se les empieza a ir de las manos. ¿Por qué? Porque el pueblo empieza a gustarle eso de la democracia, y empiezan a exhumar, y empiezan a preguntarse también que ¿por qué un rey? Y empiezan a preguntarse por qué no ha habido un referéndum entre república y monarquía, y empiezan a preguntarse por qué no hemos recuperado los estatutos de autonomía reales, no la trampa que hizo Suárez de traer a Tarradellas cuando gana la izquierda en Cataluña. Y cuando todo eso se empieza a ir... de los estatutos de autonomía en la derecha, claro, que fue, en esos años fue una cosa en la derecha, pero porque era una transición muchísimo. tutelada desde la propia derecha. Y cuando la propia derecha dice, igual esto se nos va de las manos, dicen, vamos a dar un golpe con la anuencia del rey para disciplinar todo esto. Lo que pasa es que Tejero, como decíais bien en la entrada, un tonto útil, cuando va Armada a decirles que el gobierno va a ser de concentración nacional con políticos, dice no, esto es un gobierno dirigido por Milans del Bosch, y de repente se le rompe todo. Y el rey, que ha sido un tipo siempre astuto para defender su propio linaje, da marcha atrás y construye todo este teatro para parecer que él no tiene nada que ver con esto. Sí. No, yo creo que por ejemplo, uno de los factores, que es el retraso de la intervención del rey, a mí me parece una cosa muy conductista, ¿no? Que es dejar que el miedo trabaje.
O sea, el miedo el miedo se despierta a las 6:25 de la tarde y hay que dejarle unas horas que acojone bien a este país. Entonces, toda esa angustia, esa incertidumbre, corre en favor del rey, precisamente, ¿no? Porque es al final el cazador que mata al lobo y Caperucita puede llegar a casa a llevarle la cesta a su abuela. Y yo creo que en ese sentido el golpe es algo que parece de diseño de pizarra, vamos. O sea, igual que el que hubo en la Unión Soviética en agosto del 91. Es decir, un susto en el Parlamento, en un momento complejo de una sociedad que está cambiando, que tiene un pasado traumático al que no quiere volver y de repente en unas horas tiene que decidir incluso un modelo de país, ¿no? Y el modelo de país es el país de la ignorancia. La chica esa que ha saludado a Pablo, a mí me parece trágico lo que ha dicho. ¿Cómo voy a saber del 23F si tengo menos de 30 años? Pues si tuvieras un país con una educación realmente democrática, tendrías que saber lo que es el 23F, aunque tengas 18 años, ¿no? Ramón, te corté. Me venía a la memoria ahora, porque ¿sabes? Yo propuse a Suárez doctor honoris causa por la Complutense y se lo dieron. Pero fue muy difícil, fue muy trabajoso, tardamos casi 3 años, 2 años y pico, porque había oposición, etcétera. En ese tiempo hablé mucho con Suárez. Y claro, no puedo decir muchas cosas pues porque no me podría él desmentir en este momento, ¿no? Pero sí os aseguro que en su ánimo no había este criterio del enfrentamiento con el rey. Al contrario, es más, el rey fue una de las causas de que aquello se retrasara porque estaba empeñado en ir a la ceremonia del doctorado. Y, en fin, bueno, pues eso, sí, claro, se puede decir, no, es que los reyes pues siempre hacen lo mismo, primero te dan una puñalada y luego te nombran marqués. Sí, o al revés, Si se trata de decir, se puede decir cualquier cosa. Mira, yo creo que, claro, ¿qué le pasa a esta intentona, a esta algarada militar? Pues hombre, le pasa lo que pasa cada vez que alguien empieza a pegar tiros, que se sabe cómo se empieza, pero ya no se sabe cómo se sigue y cómo se continúa. Y eso es un follón. Y ahí hay un follón. Y pretender decir, no, aquí hay un desarrollo lógico de los acontecimientos, etcétera. Proyectarlo hacia atrás a los efectos de dar una reenésima interpretación de la transición. O proyectarlo hacia adelante a los efectos de decir la pobre calidad de la democracia española, pues tiene el mismo valor que no decir nada. El hecho en sí fue que hubo una intentona militar que se paró pues por su propia incompetencia, por una serie de razones. Por ejemplo, y ya termino. Todo el mundo sabe que el hermano de la reina pues perdió el trono por una algarada militar. Eso pesó mucho en estas decisiones. Pues uno entiende perfectamente que la reina le diría a Juan Carlitos, ojo donde te metes, que mira dónde está mi hermano. Claro, con independencia de cualquier otra circunstancia, ¿no? Ahora, bueno, el rey, yo creo que, si os parece, antes de seguir, hacer una pregunta a Ramón, porque él ha mencionado, yo es que siempre le doy la vuelta a lo mismo, es decir, la pregunta. Luego el rey habrá querido muchísimo a Suárez, pero ¿por qué en ese momento le quería dar la patada y se la dio de una manera tan dura? Yo hay que decir que cuando me contó el 23F, las menciones a Suárez no fueron en absoluto cariñosas. ¿Por qué? Y la otra. Arias Navarro, Arias Navarro era lógico porque era el gran obstáculo. Pero lo usó al principio. Pero al margen de eso, la pregunta: ¿por qué esto a Suárez? Y segundo, ¿por qué esa confianza con Armadas? Y luego, en cuanto se subleva, en cuanto pasa algo, dicen, esto es cosa de Alfonso. Es decir, porque traicionó a su padre, Antonio. Y como un tipo que traiciona a su padre sin ningún tipo de problema, y Armada es el tipo que le convence para mandar la carta al Franco diciéndole que no le importa pasar por encima de la dinastía de su padre, y es el padre el que, insisto, 2 semanas antes de las elecciones del 77 cede, y el rey Juan Carlos le pide que sea en un sitio, en el barco, creo recordar, le pide que sea en el barco en el cual salió Alfonso XIII, y el rey Juan Carlos dice que no, que en una salita en la Zarzuela. Eso es un tipo que tiene un interés central, que es mantener su puesto de trabajo, y desprecia cualquier otro tipo de cuestión. Por eso se puede cargar a Suárez. Perdóname, si no es tonto, es que la pregunta, como tú has dicho que has hablado con Suárez no experimentaba decía que no se daba cuenta de por qué el rey en esos momentos quería alargarle. Dos cosas para continuar el debate. Una, quizá el elemento más humillante es el premio Ortega y Gasset a la foto del rey dando el paseíto, en sentido literal, a Suárez ya enfermo.
y que a esa foto le dan el premio Ortega y Gasset como la mejor foto, que yo creo que es una cosa excesiva. Una cosa es nombrar a alguien marqués y otra hacerte la foto ya cuando ni siquiera puede hablar contigo. Y con respecto al proyecto político que hay detrás, hay una cosa que ha dicho Ansón, que ahora os pongo el vídeo, que es la lista de gobierno de Armada. De nuevo no lo dice alguien de la izquierda, lo dice Ansón. Cuando vamos a poner el vídeo de Ansón es el número 6, la lista de gobierno de Armada. Adelante, vídeo. Sé que en el gobierno ese Armada, que es un gobierno que presidía Armada, Felipe González era el vicepresidente y estaba Ramón Tamames, que entonces era del Partido Comunista, y Solet Turá, que era del Partido Herrero de Miñón. Yo figuraba como ministro de Información, pero vamos, me enteré a posteriori. Yo nunca tuve noticia ni tuve la menor idea de que ahí hubo la gente que quería un golpe duro para volver al franquismo y gentes como Armada que querían hacer una cosa que arbitraba el CSIC. Eso lo explica muy bien Jesús Palacios, ¿sabes? Que lo explica muy bien. La verdad del CSIC, que era hacer una fórmula de Gaulle, como de Gaulle subió al poder, que fue votada por la Asamblea cuando estaban a punto Carlos paracaidistas de Massy sobre París. Pues los socialistas se dieron cuenta que la única fórmula era acudir a un gobierno de salvación nacional que era de Gaulle, y le llamaron. Esas eran las dos, y ahí se mezclaron porque se adelantaron los duros a dar el golpe, y entonces cuando Armada fue a ofrecer lo que él veía que era una cosa inaceptable, ¿verdad? Pero en fin, pretendía no salirse de la Constitución, le enviaron al diablo. Eso es lo que ocurrió, y ya te digo, y él fue con un gobierno a enseñárselo a Tejero, que era Milán del Bosque, y ese gobierno era un gobierno imposible de hacer, porque en ninguno de los que estamos ahí hubiéramos dicho que sí, empezando por Felipe González, que figuraba como vicepresidente de ese gobierno, con Armada de presidente. Tamames ministro, González vicepresidente. Es verdad que España no era la Argelia derrotada por el FLN, pero eso es un proyecto político. Sí, pero eso es volver a contarnos la misma historia que se contaba de Primo de Rivera, para decir que en el fondo era bueno y progresista porque quería poner a Indalecio Prieto, al que quería mucho. Es decir, otra cosa, tal vez a Mújica sí le quería poner, pero desde luego a un miembro del Partido Comunista y al propio Felipe González, bueno, pues esto él lo ha desmentido radicalmente, y sería una buena flor que se pondría si esto hubiera sido real, aunque fuera de manera aproximada. Yo esto no lo creo. ¿Quién se hubiera puesto a flor? Armada, decir, no, para que se vea que yo no hacía falta que dijera los nombres, con que dijera, yo proponía un gobierno de amplia concentración nacional. Él ha dicho... Han reconocido varios actores, ¿no? Los encuentros previos con... Esos sí, los encuentros. Sí, pero una cosa... Pero es que es Calvo Sotelo, es decir, que hay mucha gente que ha reconocido que eso estaba encima de la mesa. No, que estaba en la mente, eso es posible, es la conferencia de la comida en Lérida. Y Luis Ollero, el que hace el dictamen reconociendo la constitucionalidad sobre la base del artículo 99... Sí, todo lo que quieras, pero ese gobierno tal como está planteado es un gobierno de autojustificación de cara a la historia, ¿no? Entonces, y si él lo niega, que sería el primer interesante decir, para que se vea que yo de golpista nada, yo al servicio del rey era capaz de hacer hasta esto.